Muy buenas, gente, aquí estamos en otro vídeo más, esta vez paseando por Japón. En mis primeras 24 horas aquí, en el país de los váteres electrónicos, de donde la gente camina por el lado izquierdo de la acera. Es curioso que tengan la misma circulación en la carretera como en la acera. Y ahora estoy dando un paseo hasta un Big Camera que hay por aquí, a media hora andando de donde estaba, a una hora más o menos de mi casa. Y llevo así caminando un buen rato para encontrar un transformador. Sí, la palabra de hoy es Henatsuki, transformador, que es lo que me hace falta para poder cargar el teléfono, para utilizar el laptop, para todo en general, vaya. A la hora de contaros un poquito mis primeras 24 horas aquí en Japón, probablemente os ponga flashbacks de cosas que grabé durante el viaje. No pude hacer mucho, sobre todo en la zona de Rusia, porque cuando salimos del avión no quedó más remedio que salir cagando leches. El avión llevaba ya retraso cuando salió y más retraso que se formó cuando aterrizó. Por suerte estuvieron muy finos, diciendo todos los pasajeros que tengan que ir a Japón, que por favor vayan cogiendo su equipaje y el resto esperen, y les dan prioridad para que salgan. Y así fue, y pudimos salir. Yo me acoplé a un grupo de japoneses, había hecho ya una amiga en el viaje y otro chaval al final del viaje también. La cosa y lo gracioso de todo esto es que bueno, después de todo eso llegamos bien y no hubo ningún problema. El problema lo tuvimos cuando llegamos a Japón. Bueno, cuando llegué, ellos no, porque ellos son japoneses y siguieron con su camino. Vamos a poner ahora este enfoque. Y ellos siguieron con su camino, pero yo me tuve que parar en inmigración y nos tuvieron allí a mí y a otros dos chavales que eran así europeos. Una era una chica belga y un chaval alemán. Y nos tuvieron ahí pues como una hora esperando. Y un grupo de unos 80 chinos casi se nos intenta colar. Pero bueno, por suerte yo era el primero y el primero pasé. Y al final acabé arreglando todos los papeles, me dieron mi Sairyu-kado y sin ningún problema. Y nada, la aventura tampoco dio para mucho, pero bueno, la parte esa de Rusia fue la más complicada, porque bueno, teniendo una escala de hora y media, yo esperaba por lo menos estar tranquilamente y avisar a mi familia y demás, oye, pues estoy bien, pero es que no pudimos, o sea, ni pararnos. Fue salir del avión literalmente corriendo y llegar al avión literalmente corriendo. Pasamos los controles también corriendo, que me tuve que quitar las gafas un par de veces, las de ver, no las de sol, evidentemente, porque no me reconocían. Y yo, pues, tampoco cambio tanto con gafas y sin gafas. Mira, solazo en toda la cara. Y nada, básicamente eso. Y eso es todo lo que os puedo ir contando del viaje. Y bueno, más o menos mi estancia aquí, cuando llegué a Tokio, pues me sentí un poco como Komasan. No sé si podré enseñaros algún fragmento de a lo que me refiero, porque, bueno, YouTube y el copyright. Me sentía como Komasan y cada cosa que veía pues estaba en plan bongue, y flipando con todo. Edificios enormes, mucha gente, y hasta con cualquier fijada. Entrando en una tienda simplemente ya lo notaba, ya es que es todo increíble. O sea, para el que le guste Japón tanto como a mí o la mitad, es que ya con la mitad ya se flipa, porque es que es muchísimo, o sea, es indescriptible.
Y luego me tiré casi todo el día para encontrar mi casa, porque las indicaciones que me ponía el GPS, según la dirección previa que había tomado, no era la correcta. Entonces tuve que volver a mirarlo, tuve que volver a ponerlo en condiciones y nada. Luego ya, bueno, pues fue mucho más sencillo. Mira qué bonito, la fuente esta. Aquí. Y nada, eso, tuve que reconfigurar el GPS y todo bien. Al final llegué a casa y bueno, como bien dije en el directo que hice por YouNow, realmente no se necesita una casa muy grande. Con una habitación para estar solo te da de sobra. Uy, se nos ha ido aquí la luz. No sé lo que se va a ver aquí, pero bueno, esperemos que veáis bien. Y nada. Probé también el baño, muy interesante, la verdad, eso lo recomiendo a todos. El tema de los retretes en Japón, yo creo que dará para un vídeo, sobre todo el retrete de casa. Igual preparo un vídeo sobre ello. ¿Y qué más os puedo contar? ¿Qué hice? Ah, bueno, hice mis primeras compras, está la foto por ahí por las redes. Y mi primera comida. Casi me cargo la cocina. Estos japoneses. Casi me cargo la cocina. Tuve que coger y pedirle ayuda al vecino para pedirle que me dijera cómo se usaba, porque es de gas, le pones la sartén encima, se supone que con ese peso ya sabe que enciende el fuego. Giré la rueda, hizo el pu, se encendió y se apagó. Y me dio mucho yuyu porque empezó a oler a gas la cosa y dije, bueno, mejor lo cierro. Y lo cerré y fui a preguntarle al vecino. Como buenamente pude, pues se lo expliqué y él me entendió. Y él me explicó lo que tenía que hacer. Y nada, finalmente conseguí hacerme la cena, con lo cual ningún problema. Y nada, pues aquí seguimos, de camino a la tienda. Y poco más que contaros de mi día de ayer, la verdad. Al final conseguí cenar, como bien os dije. Y luego nada, me puse un poco a hablar con mis amigos y demás, y familia, para contarles que estaba bien, que todo había ido bien. Y luego nada, me quedé dormido temprano, la verdad. Conseguí configurar para tener algo de wifi por la ciudad, una aplicación que se llama Tokyo Wi-Fi no sé qué. Y todo correcto. Mirad qué bonito es esto. Ahora cuando lleguemos ahí a la entrada doy la vuelta para que podáis ver lo del puente. Bueno, me voy a poner por aquí sin interrumpir a la gente el paso. Y mirad. ¿Veis el puente? Pues eso lleva una especie de parque, el cual tengo pendiente por visitar. Así que ya os contaré un poco más sobre eso. Espero que os haya gustado y este formato de vídeo no sé si lo seguiré haciendo mucho o no, pero la verdad es que me parece interesante por dos razones. La primera porque a mí me obliga a caminar y conozco diferentes sitios de la ciudad caminando. También es cierto que ahora en Tokio me quedan un par de días nada más. El domingo me iré para Osaka y allí probablemente sí que lo haga más. Quiero enseñaros Osaka, quiero enseñaros la ciudad donde viviré. Mira, un jardín enorme. Y nada, esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Os dejo con una maravillosa vista. Mucho retraso, llevamos ya a lo menos, ¿qué hora es? Son las 11:39, teníamos que haber salido a las 11:25, media hora de retraso.
Espero que no haya ningún problema cuando lleguemos a Rusia. Pero bueno, a ver qué pasa. Así que nada, ya os seguiré contando y nos vemos dentro de un rato. Bueno, pues ya tenemos todos los papeleos del visado, de la tarjeta de residencia, las Airyukado. Después de casi una hora estando ahí sentados esperando y demás, y por fin ya vine a por el equipaje, aquí, ahí estaba tirado, la verdad. Pero bueno, estaba sano y salvo, y nada, ahora poner rumbo a Tokio y a buscar mi casa y a descansar porque estoy cansado del viaje. Apenas dormí, pero al menos probé lo que es el Inemuri, que es el ir pegando cabezadas. Así que nada, nos vemos.